Pues mira, déjame decirte que estamos muy contentos precisamente por este tema de recibir a nuestro siguiente invitado, que él es autor y fundador del programa de emergencias en conmoción cerebral, sus siglas son PEC, y él es especialista en medicina de emergencias, está certificado en lesión cerebral por el Brain Injury Association of America, es el primer mexicano aceptado como consultante del Centro de Conmoción Cerebral en el Consejo Médico de la Universidad de Pittsburgh. También él es aficionado y le apasiona el fútbol americano y particularmente las lesiones cerebrales. Fue lo que lo llevó a crear un programa educativo a nivel mundial que tiene que ver precisamente con esta cuestión de la conmoción cerebral. En su tiempo libre, él practica el buceo profesional de rescate. Él es paramédico voluntario de la Cruz Roja Mexicana desde hace 27 años y hoy preside el consejo directivo de la delegación Cuautitlán en México. También dicta conferencias y promueve el libro y el curso de PEC, todo este tema de la conmoción cerebral, para crear conciencia en la comunidad sobre la importancia de la prevención y el tratamiento de este accidente que puede tener una persona, ¿no? Así es de que, Eri, amigos, si les parece, vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor César Chávez. Doctor Chávez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Gracias, Bernie, gracias, Erika. Ahí está, ya te estamos viendo. Ya, perfecto. ¿Cómo estás? Buen día. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y el espacio. Así es. Pues bueno, doctor, lo quisiéramos empezar por preguntarte, aunque es una palabra que estoy seguro que todos la hemos escuchado más de una vez, al menos aquí en el programa comentábamos que sabemos muy poco, ¿no? Entonces, ¿nos podrías decir qué es y cómo se define una conmoción cerebral? Sí, por supuesto. Una conmoción cerebral también se define como una lesión traumática leve. De pronto, cuando escuchamos de la conmoción cerebral, parece pues que es una lesión muy compleja, porque la vemos a veces, pues por ejemplo, en el boxeo o en los deportes de contacto y vemos que alguien se desmaya, se queda inconsciente y de pronto pareciera que la conmoción cerebral es algo tan complejo que sale del manejo a veces de nosotros como personas no profesionales de la salud. Sin embargo, la conmoción cerebral es una lesión leve que está originada por un golpe en la cabeza o por cualquier golpe en el cuerpo y que hace que la energía se transmita hacia el cerebro. Es decir, no es necesario que te golpeen en la cabeza o en la cara para sufrir de una conmoción. Es decir, si sufres algún golpe en el cuerpo o una caída importante, eso hace que toda esta energía se transmita hacia el cerebro y provoque alteraciones en el cerebro. Y es justo lo más importante de la conmoción, que a veces como no hay signos tan evidentes o tan importantes, minimizamos las consecuencias que puede haber de una conmoción. Y los efectos que tiene, pues vienen desde el aspecto físico, desde el aspecto neurocognoscitivo, es decir, de la manera en que nos relacionamos con las personas, hacemos operaciones matemáticas, leemos, tiene también trastornos del sueño importantes. Entonces, pues en resumen, una conmoción cerebral es una lesión leve del cerebro. Oh, pues sí, es muy interesante porque yo habría pensado que un desmayo es una cosa y una conmoción cerebral, eso tan es así que las pusimos separadas en la encuesta. Entonces, resulta que podría ser un poco lo mismo y justamente para entender, porque como habrás visto en la encuesta, Doc, pues no estamos tan preparados para reaccionar ante una situación como esta. Y ¿qué hacer? O sea, cuando nos encontramos ante una situación de una conmoción cerebral, o sea, ¿cómo lo podemos identificar y qué se hace en ese momento? O sea, como seres humanos de a pie, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Hay algo súper importante. De pronto una conmoción cerebral a veces nos puede causar un poco de miedo y más una lesión cerebral porque pensamos que va a ser devastadora o que tiene implicaciones importantes. Entonces, y suelen suceder de la manera más intempestiva y sin avisar, ¿no? Imagínense que ustedes van en la bicicleta, uno de sus hijos va en la bicicleta y de pronto se cae, se golpea en el cuerpo o en la cabeza y se levanta pues, con dolor de cabeza o se levanta medio aturdido o tiene ganas de vomitar y inmediatamente decimos esto no está bien. Entonces, lo primero que debemos de hacer es, en la conmoción cerebral y en las lesiones cerebrales, es detener la actividad, es decir, volver a una actividad, eso es lo complicado y lo peor en la conmoción cerebral. Entonces, debemos de detener la la actividad y pues estar vigilando durante el día. Las conmociones cerebrales, afortunadamente, son las lesiones más frecuentes, y digo afortunadamente porque las que son severas casi no se dan,
cerca del 90% de todas las lesiones en el cerebro son lesiones leves, afortunadamente. Entonces, lo que debemos de hacer es detener la actividad y esperar, ¿no? Y las más frecuentes son ocasionadas, pues pareciera que son los deportes de contacto, pero en realidad la causa más común de estas lesiones cerebrales son primero las caídas, después los accidentes automovilísticos y después los deportes de contacto. Y un poco sumando en esta pregunta, Doc, pero siempre que, incluso pasa mucho en los niños, ¿no? De cierta edad que empiezan a caminar, se pegan por todas partes y les sale un chichón y cosas así, como dices, si se marean. ¿Qué hay de cierto cuando dices, es que no lo dejes dormir? ¿Por qué no dejarlo dormir si eso es una leyenda urbana o si hay una razón para no dejarlos dormir? Sí, qué importante, y esto es justo una leyenda urbana. La conmoción cerebral tiene la característica de que el cerebro tuvo un movimiento importante. Imagínense una gelatina dentro de un frasco, ¿no? Entonces, si esa gelatina o ese frasco lo agitamos completamente, el cerebro y la gelatina se puede romper. Entonces, lo que se llega a romper son las conexiones entre las neuronas, ¿no? Y entonces, en ese momento, el cerebro comienza a revolucionar y a producir más energía. Hay una alteración ahí de energía importante que si nosotros le damos más estímulo, el daño puede ser mayor. Es decir, si no permitimos que una persona descanse, que una persona se duerma incluso, y lo tenemos en el celular, lo tenemos viendo la televisión o en la actividad y decirle no te duermas, durante las primeras 24 horas puede ser más complejo y podemos agravar la lesión. Entonces, pues pueden dormirse sin mayor problema. Lo único que hay que hacer es estar pendiente de ellos, por supuesto, que respiren, que no haya algún signo de alarma, que podemos, ahorita quiero comentar rápido los signos de alarma o qué hacer en caso de una emergencia. Claro. Oye, Doc, y también muy relacionado con esto que pregunta Erika, que a todos, por lo menos los que somos papás, nos sucede cuando los niños son pequeños, se golpean o en una actividad de algún deporte, y cómo determinas si es necesario ir al hospital, o sea, cuáles son los síntomas que debemos de poner atención, o si solamente lo dejamos en casa, como tú dices, descansando y observando. Perfecto. La mayor parte, afortunadamente, de todos los pacientes que sufren una conmoción cerebral van a tener una recuperación en 2 semanas, los niños más, en 2, 4 semanas más, pero es una lesión que vuelve a la normalidad. Ahora, efectivamente hay datos importantes de qué hacer o más bien tomar la decisión de ir al hospital o ir con un médico. Y estas las conocemos como banderas rojas de la conmoción cerebral. Y las banderas rojas de la conmoción cerebral es alguien que tiene vómito, es alguien que pierde el estado de conciencia, es decir, que yo estaba bien y de pronto empiezo a estar más somnoliento, con extremadamente mucho sueño, las convulsiones, por ejemplo, el dolor del cuello, el dolor de cabeza que aumenta. Ahorita tenía 7, 8 de dolor de cabeza y en una hora ya siento que tengo 10 y me va a explotar, ¿no? La visión doble también, eso es súper importante. Todas estas pequeñas pues signos y síntomas en alguien que tuvo una conmoción, un golpe en la cabeza, es necesario que acudan al hospital y es necesario que sean revisados por un médico. Algo que ya se sale de la normalidad, ¿no? Por ejemplo, yo he visto gente que tiene pérdida de la memoria. Sí. Puede ser como a corto plazo, ¿no? O incluso a largo plazo también. Justo, yo lo que le digo a mis pacientes y a los pacientes es, ustedes mejor que nadie lo conocen, si notan algo raro en su comportamiento y en su manera de ser, es momento de ir al hospital. Si no hay un hospital cercano, lo primero que tenemos que hacer es llamar a una ambulancia y que la ambulancia se haga cargo. Puede haber síntomas como dolor de cabeza, como un poco de mareo, como que no quiero comer. Eso todavía es normal, pero en el momento en que ustedes noten algo que está fuera de lo habitual en el comportamiento de alguien, es momento de ir al médico. Muy bien. Antes de ir con las preguntas, seguir con las preguntas, Doc, me gustaría leer una pregunta que tenemos por aquí de Luis Aguirre. Pregunta para César Chávez. ¿Accidentes cerebrovasculares en el cerebelo son operables? ¿Solo hay que aplicar o solo hay que aplicar drenación para desinflamar y esperar? ¿Hay secuelas? Ok, esta es una lesión ya originada por una hemorragia. Un accidente vascular se refiere a que un vasito se rompió dentro del cerebro y eso causó una hemorragia. Dependiendo del tamaño de la hemorragia y la cantidad de hemorragia que se haya acumulado dentro del cerebro, el tratamiento puede ser
pues tan invasivo como drenarlo, es decir, hacer una neurocirugía, o tan expectante como dejar que el mismo cuerpo reabsorba ese coágulo de sangre, pero dependerá mucho del lugar donde está en el cerebro y de la cantidad de sangre que se haya pues acumulado ahí. Ok. Muy bien. Otra pregunta, y yo creo que aquí tendríamos muchas preguntas, les pedimos a los kios que nos vayan mandando sus preguntas, pero es alrededor de este curso. Tú tienes un curso y creo que este es un tema bien importante que comentarle a los kios, porque podríamos estar aquí un buen rato, pero creo que es muy valioso ver este curso porque nos da una mejor idea de dónde surge esta idea de crear este curso para toda la comunidad, porque la verdad es que yo ya lo quiero ver, tienes muchísimas preguntas, entonces creo que es muy valioso. ¿De dónde surge este curso, doctor? Muchas gracias. Pues de una historia personal, hace algunos años me diagnosticaron cáncer colorectal y de pronto de 24 horas que tenía el día yo me la pasaba 20 dormido, ¿no? O sea, me la pasaba justo en la cama y una llamada me hizo despertar y literal despertar no solamente de mis sueños, sino de lo que estaba yo haciendo, ¿no? Sentía que no hacía nada cuando estaba enfermo. Esa llamada fue para avisarme que mi sobrino de 11 años se había caído en un entrenamiento de equitación, se cayó el caballo, se golpeó y se levantó, se agarró la cabeza y le gritaba a su mamá de desesperación porque sentía zumbido de oídos, veía doble, entonces tenía muchísimos síntomas y lo más lamentable es que nadie supo qué hacer. Nadie supo qué hacer, su mamá no supo qué hacer, el entrenador de equitación no supo qué hacer. Hablaron a una ambulancia, llegaron los paramédicos, lo llevaron al hospital, pero pocos sabían de la conmoción cerebral. En el hospital, los médicos de urgencia no tenían ni idea de lo que era la conmoción cerebral. Eso lo llevó a estar hospitalizado durante 3 días. Le hicieron tomografías y le hicieron múltiples exámenes que eran innecesarios. Y toda esta cadena de errores, todo esto que sucedió desde que su mamá no supo qué hacer hasta el médico de urgencias no sabían qué hacer, llevó a que mi sobrino tuviera 3 meses de síntomas prolongados y que se perdiera 3 meses de escuela. Él no podía ver la televisión, no podía hacer sumas, no podía hacer restas, no podía hacer tareas por el mal manejo que le dieron. Yo estaba frustrado porque estaba enfermo, no podía hacer nada, aún sabiendo, porque era un experto. Yo ya me había ido a entrenar a Estados Unidos acerca de la conmoción cerebral y aún cuando sabía qué hacer no lo podía hacer. Entonces eso me hizo despertar y sabía que si no podía hacer nada en el momento tenía que hacer algo para el futuro. Y no culpo, de verdad, ahora que estaba viendo las encuestas, no culpo a la comunidad porque finalmente es una responsabilidad de los médicos, pero me di cuenta entonces que la comunidad necesita saber qué hacer desde el inicio. Y fue así como me nació la idea y hoy se ha convertido en una misión de vida para mí y en una filosofía evitar las secuelas que produce una conmoción cerebral y creamos entonces este curso que está dedicado a la comunidad, a todas las personas que no son profesionales de la salud, es completamente gratuito, es en línea, son 6 módulos muy rápidos, va a durar poco menos de 2 horas y en esto van a aprender qué hacer ante una conmoción cerebral, cómo reconocerla, cuándo ir al servicio de urgencias, cómo exigir una atención adecuada. Eso es lo que la comunidad tiene que hacer, exigirnos a los profesionales de la salud que nos certifiquemos, que aprendamos, que sabemos qué hacer, no solamente ante esto, ante cualquier enfermedad. Entonces, así como cuando van al cirujano plástico y buscan su título que está certificado ante el consejo, cuando lleguen a sus niños o ustedes mismos a un servicio de urgencias por una conmoción cerebral, golpe en la cabeza, el profesional tiene que estar certificado. Entonces, pues este es un curso que la verdad es que yo los invito a que lo tomen, es completamente gratuito. Al final, si desean registrarse, les va a llegar una constancia electrónica vía digital. Wow. Y pues la van a tener ahí después de haber completado el curso, que son como 6 módulos. Además está pues muy dinámico, son videos, son animaciones y está bonito el curso. La verdad es que yo sí lo pienso ver con toda la familia porque es muy, muy importante y nunca sabemos en dónde nos podemos encontrar en una situación así. Así es algo, es un accidente, ¿no? Y puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Exacto. Y la verdad que qué padre que estés haciendo uso de la tecnología, poniéndolo en línea, totalmente bajo demanda, que sea gratuito. La verdad te lo agradecemos mucho. Y pues aquí la invitación abierta a todos los kios para que
tomen este curso y estemos mejor preparados. Y también, doctor, sabemos por ahí que escribiste un libro, ¿no? También respecto a este tema. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de él? Claro, pues al principio cuando empecé a hacer esto, lo primero que se me ocurrió fue escribir un artículo respecto a la conmoción y publicarlo en una revista. Cuando me empecé a involucrar más, pues justo toda la información daba para hacer un libro, entonces me dediqué, ahí fue cuando se me cambió el chip y en lugar entonces de pasarme las 20 horas dormido, me las pasaba mejor escribiendo. Entonces, así fue como nació el libro. Hoy se ha convertido, este libro está enfocado más bien para entrenar a los profesionales de la salud. Es un libro médico y está dedicado a entrenar y a certificar a los profesionales de la salud en conmoción cerebral. Lo ocupamos como la base de un curso de certificación que damos pues para todos los profesionales de la salud, y hay otra versión que es digital, que es para entrenadores, para coaches, para todas las personas que son responsables de los entrenamientos de las personas, ¿no? Y que también deben de saber, y que también hay un curso para ellos, que no es en la comunidad. Ya está más especializado. Sí. Y además porque pues ellos son los que tienen contacto directo, ¿no? A veces los papás vamos y dejamos a los hijos en el entrenamiento de la bicicleta, del fútbol, y nos olvidamos, ¿no? Entonces los entrenadores y las personas que están ahí como responsables también lo deben de saber. Y esto ya lo hacemos a un nivel pues más experto para ellos. Sí, eso que dices me parece fundamental, ¿no? Es una cultura de que a veces las personas damos por sentado que el entrenador sabe y está perfectamente capacitado, pues, en primeros auxilios con este tipo de lesiones más complejas, y ni siquiera lo preguntamos, ¿no? Ni siquiera nos aseguramos de que así sea, y Claro, esto genera conciencia, ¿no? De exigir, como tú dices, ¿no? claro. Sí, tenemos que hacer una red de cuidados, y esta red de cuidados empieza justo con los familiares, con los amigos, después con los entrenadores, con los responsables y finalmente con los profesionales de la salud. Entonces, justo es lo que intentamos con la misión del programa, pues ayudar a que toda la comunidad esté preparada, ayudar a que todos los responsables estén preparados y también los profesionales de la salud. Hoy debemos de exigir y compartir con todos. El curso es para que lo compartan con quien quiera, ¿no? Y si tienen hijos, ustedes mismos practican algún deporte, el que sea, no necesariamente tiene que ser de contacto, pues debemos de exigir que tengan por lo menos conocimientos básicos de qué hacer, y no Claro. decirle, no lo dejes dormir, o llévatelo a casa, no pasa nada, o ya se golpeó y se siente bien, pues que le vuelva a entrar a los golpes en Sí. el karate, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Oye, Doc, tenemos muchísimas preguntas aquí sobre el curso. Bueno, uno Con es, gusto. ¿cómo se llama el libro? El libro se llama así, Programa de Emergencias, Programa de Emergencias en Conmoción Cerebral. Ok, perfecto. Pero este es para profesionales de la salud. Para buscar el libro también, para asegurarnos que la gente que tiene que saber esto se lo podamos recomendar. Y dos, sobre el curso. ¿Cuánto dura? ¿En dónde lo encontramos? La liga, ¿cómo podemos acceder al curso? Está bien fácil. El curso dura poco menos de 2 horas. Son 6 módulos en línea, de videos y animaciones. Hay unas pequeñas preguntas y está en un sitio que es muy fácil de recordar, que es justo la misión del programa, y es ceroconmociones.org. Perfecto. Entonces es www.ceroconmociones.org. Aquí lo vamos a poner también en el chat para que tengan un acceso fácil. Sí, justo es lo que queremos, que nadie más sufra las consecuencias de una conmoción, porque es importante reconocer que aun cuando que una conmoción cerebral es leve, las consecuencias pueden ser devastadoras, y más las conmociones repetitivas, es decir, hoy me golpeé y después me vuelvo a golpear, tan así que de pronto pues ha sido relacionado, y no quiero escandalizar ni mucho menos, ni la práctica del deporte ni nada, pero se ha relacionado hasta con el suicidio de pronto. ¿No? No hay una asociación directa y no se sabe si es esta causa, pero curiosamente hay muchos casos en la televisión. Creo que para involucrarlos un poco más pueden hacer dos cosas, ver dos casos importantes muy mediáticos. Uno se llama En la mente de Aaron Hernández, un jugador de fútbol americano, que está en Netflix. ¿Puedo hacer comerciales? Sí. Sí. Es una miniserie, es un documental que está increíble, que se llama En la mente de Aaron Hernández, y la otra es
se llama así Concussion, y que es Concussion. con Will Smith. Y habla sobre esta historia, o la verdad oculta. Pueden empezarle por ahí, entonces se van a dar cuenta de las consecuencias tan devastadoras que puede haber. Entonces lo ideal es prevenir y reconocerla, y que lleve un periodo de descanso, un programa de vuelta a la normalidad que dura 6 días, por lo menos, ¿no? 6 pasos son. Sí, porque no sabemos hasta dónde puede llegar, como dice el doctor. Esta en la vida de Aaron Hernández es extraordinaria, o sea, es súper shocking. Es extraordinaria, así que yo creo que, como dices, tenemos que hacer muchísima conciencia. A mí se me antoja invitar al doctor nuevamente para que nos siga platicando de estos temas. La verdad es que hay mucho interés y creo que no sabemos tanto de estas situaciones, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo ves, Bernie? Así que, ¿qué te parece que nos compartas? No sé si tienes, aparte de la liga, redes sociales o dónde te podemos seguir. No sé si normalmente subes información al respecto donde te podamos seguir. Sí, en Facebook está la página de PEC, PSC, PECC, y ahí, que es programa de entrenamiento en emergencias, programa de emergencias en conmoción cerebral, y ahí están, pues por supuesto, toda la información. Subimos prácticamente todos los días información de la conmoción, y ahí pueden estar un poco más al pendiente. Pero tomen el curso, de verdad que les va a abrir el panorama muy, muy, muy grande, y compártanlo con absolutamente todos, no cuesta nada. Padrísimo. Doc, aquí tenemos una solicitud. Me encanta que ya esta sea solicitud de los KIOS, que es una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Y bueno, los KIOS ya están esperando la respuesta, y es, Doc, ¿cuál ha sido, sé que es difícil a veces escoger entre tantos, pero ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Pues el mejor consejo que me han dado es justo no vencerse. Yo estaba vencido en una enfermedad y tenía 2 opciones: quedarme tirado ahí en la cama o despertar, y justo opté por lo segundo. Y el oncólogo fue lo que me dijo: no te venzas, porque pues el cáncer no tiene la capacidad para vencer absolutamente a nadie. Lo que te vence es lo que piensas y cómo lo afrontas. Entonces, pues ser invencible creo que es el mejor consejo que me ha dado, y justo me lo dio el oncólogo. Entonces también quiero compartirlo con ustedes. Yo creo que es el mejor consejo que recibí. Extraordinario, Doc, sin duda, no dejarse vencer por nosotros mismos, por lo que pueden ser nuestros miedos o lo que imaginamos que solo existe en nuestra mente, pero no existe en el mundo real. Creo que es muy, muy, muy positivo, pero muy relevante para mantenernos fortalecidos y hacia adelante. Muchísimas gracias, Doc, de verdad, no sabes cómo nos has abierto el panorama, pero nos quedamos con ganas de seguirte escuchando, así que Bernie, yo creo que hay que tener al doctor más seguido, ¿no? Así es. Vamos a ver si después te volvemos a invitar para continuar hablando de estos temas súper interesantes, porque creo que crean mucha conciencia en la comunidad y es algo súper importante para todos nosotros, para el cuidado de nuestras familias, nuestros amigos, como tú lo dices. Te agradecemos de verdad muchísimo el tiempo que nos has dedicado esta mañana, y ojalá nos veamos pronto para seguir hablando de estos temas. Con gusto, y todos los temas que ustedes gusten, yo con mucho cariño. Tengo esta misión, y entre más personas se unan a esta misión de cero conmociones, yo encantado y feliz. Buenísimo, Doc. Muchísimas gracias y felicidades por todo esto que haces por todos. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias.